estas y vamos a brindar las principales características histológicas que he podido encontrar en el Gardner y en el Ross. Así que, sin más que decir, voy a presentar la pantalla. Vamos a hacer algo rapidito, es lo fundamental o básico que deberíamos todos conocer. Ya, ok, listo. Muy bien, chicos. Empezamos. Estructura general del tubo digestivo. Bueno, tenemos que conocer que en prácticamente todo el aparato digestivo, en lo que respecta a intestinos, básicamente intestinos, vamos a encontrar 4 capas histológicas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Siendo la muscular la que va a dividirse en el denominado cile, ¿no? El cile, que es la circular interna y la longitudinal externa. Bueno, en lo que corresponde a la mucosa, vamos a tener que estar dividida en 3 partes: el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa, la muscularis mucosae, que le mencionan algunos autores. Y vamos a tener básicamente que el epitelio de la mucosa va a ser muy importante a nivel del aparato digestivo, porque va a ser el encargado principal de la absorción y secreción de sustancias. Sí, es absorción y secreción de sustancias. Es por eso que cuando tú vas a anatomía, llevas tu clase de anatomía, llegas a la parte de abdomen y ves un intestino, ves bastantes pliegues, bastantes pliegues. Y en ese pliegue hay aún más pliegues todavía. Entonces, para que vean la magnitud de absorción que tiene el aparato intestinal. Bueno, aparte de eso tenemos que la submucosa va a ser un tejido conjuntivo denso, irregular, altamente vascularizado, que va a estar alojado en el plexo, perdón, que va a alojar básicamente el plexo submucoso de Meissner, que va a ser básicamente la que encargada principal de secretar sustancias. Recordemos rápidamente que existen 2 plexos: el submucoso de Meissner, que es el que va a secretar, y el mientérico de Auerbach. El mientérico de Auerbach es uno que se encuentra en la muscular, que es la capa muscular, y se encarga básicamente de la motilidad intestinal. La peristalsis, que tú vas a ver luego en fisiología, que va a haber algo denominado el complejo motor migratorio, el CMM, ¿no? Pero bueno, eso es fisiología, no estamos ahorita en histología. En lo que respecta a la capa muscular externa, vamos a tener que estar dispuesta en 2 capas: la cile, la circular interna, y la longitudinal externa. Bueno, luego de esto vamos a encontrar que entre estas 2 capitas está el plexo mientérico de Auerbach, que va a tener la función, como les comentaba, de la peristalsis, básicamente regulada por unas células llamadas las células de Cajal. No te olvides las células de Cajal, que son el marcapasos autónomo de justamente la peristalsis. Ahora bien, luego de eso tenemos a la serosa o adventicia, que bueno, son tejidos adicionales que van a recubrir el intestino. Que como ven acá, tiene unas funciones cada una de esas. Básicamente la adventicia se fija a los órganos retroperitoneales y la serosa más se encuentra a nivel del peritoneo, ¿no? Adheriéndose al peritoneo. Vamos a ver ahora una lámina de esófago y vamos a analizar cada una de sus características. Bueno, vas a encontrar, como te venía comentando, la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Bueno, la mucosa vas a encontrar que es un epitelio plano estratificado no queratinizado, lo que tú estás viendo. También un montón de células. ¿No acaso tiene queratina? Brian, ¿cómo es la queratina? Es rosadita. Está rígida y es más o menos rosadita. Eosinófila para los amigos, ¿no? Eosinófila. Y va a albergar unas células denominadas las células de Langerhans, que si tú recordarás de tu curso de fisiología, va a ser que es una célula presentadora de antígenos, así como la célula dendrítica y el macrófago. ¿Ok? Por favor, aparte de eso. Luego de eso, es el único en todo el aparato digestivo que posee este tipo de epitelio. Así que si tú ves una lámina de tejido digestivo y ves un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, esófago, no se diga más. No lo conjuntas con intestinos ni por eso, ¿no? Porque peor, si tú quieres hablar de intestinos, te pongo un ejemplo. El colon, por ejemplo, el intestino grueso. Tú tendrías que encontrar folículos
folículos tendrás que encontrar, ¿no? Que estén en varios linfocitos, varios linfocitos. Bueno, en lo que respecta a la capa submucosa, vas a encontrar glándulas, que son básicamente glándulas esofágicas, que van a secretar un moco un poquito ácido. Y lo vas a encontrar que para que el esófago no vaya a tener posteriormente alguna lesión orgánica, vamos a encontrar otro tipo de glándulas, denominadas las glándulas cardiales esofágicas, que van a neutralizar este moco ácido, van a secretarlo, básicamente, ayudando básicamente a que haya como una correcta homeostasis. Luego de eso tenemos la capa muscular externa, que va a tener un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior, que es lo que tú estás viendo acá. Este es el número 4. ¿Ves la capa muscular acá? De las fibras, aquí está la capa muscular. Entonces, repito, mucosa, epitelio poliplano no queratinizado, submucosa, muscular, y la serosa ya estaríamos al fondo. ¿Okay? Y luego tenemos una patología muy importante, que normalmente es cuando este epitelio poliplano no queratinizado se empieza a cambiar por un epitelio cilíndrico simple. Estamos hablando del esófago de Barrett, que es básicamente un paso previo a que ya sea un cáncer esofágico. Y hablamos de un cáncer esofágico en el 90% de los casos. ¿Qué te ocasiona ese esófago de Barrett? Está vinculado a una patología que es el ERG, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y te hablo algo básico del ERG, porque estamos en histología, como repito. El ERG es una enfermedad por la cual, como su nombre lo indica, va a haber un reflujo del estómago, que va a ir del estómago a la cavidad esofágica. Y como te venía comentando, hay un epitelio poliplano no queratinizado, que básicamente hay un moco neutro protector, que básicamente, como su nombre lo indica, protege la cavidad esofágica. Pero al ver mucho más ácido, ya no se compensa. Y las células que estaban ahí van a empezar a lesionarse, van a empezar a hacer metaplasia. Y luego de la metaplasia, por patología, ya que posteriormente vas a ver, sigue la displasia. Y esa displasia evoluciona a un esófago de Barrett. ¿Ya? ¿Qué te ocasiona el esófago de Barrett? Disfagia, que es básicamente cuando tú tragas, sientes dolor. Vas a sentir una quemazón retroesternal. Vas a sentir como si algo te estuviera subiendo por el esófago que te quema, te arde. Eso es esófago de Barrett, chicos, ¿ya? Asociado al R. Y es un hallazgo netamente histológico, se confirma por histología. Muy bien. Luego de eso vamos a encontrar el estómago. Ya estamos bajando del esófago, pasamos al estómago. Que el estómago, como tú recordarás por anatomía, consta de un fundus, un cuerpo y un antro. Tiene una curvatura menor y tiene una curvatura mayor. Y si mal no estoy, en la curvatura menor existe el denominado, creo que se le llama, en mis tiempos se le llama pata de cuervo, no sé si aún sigue a la pata de cuervo por ahí. Bueno, luego de eso tenemos que el estómago, netamente histológico, vamos a encontrar que a nivel del cardio hacia el píloro van a encontrarse glándulas mucosas. Y en el fondo, el fundus y el cuerpo vas a encontrar glándulas fúngicas. Ahora bien, cada una de estas glándulas secreta algo diferente. Por su parte, en la región del cardias, vamos a encontrar que es básicamente esa circunferencia que es la unión gastroesofágica. ¿Okay? O sea, entre la parte final del esófago y la parte inicial del estómago, ahí está el cardias. ¿Okay? Estas glándulas cardiales o del cardias van a ser tubulares o tortuosas y van a estar encargadas de secretar moco neutro para amortiguar ¿qué cosa? El quimo. Y como les venía comentando, es un factor protector contra el ERG. Pero como les mencionaba anteriormente, el ERG va a ser una patología que rompe esta homeostasis y le provoca lo que veníamos comentando anteriormente. Luego tenemos la región pilórica, que van a presentar fositas gástricas profundas, que van a ocupar, ojo con esto, el 50% de la mucosa. Y luego tenemos a las glándulas fúngicas, que es la porción histológica más grande que tiene el estómago, y es la responsable de la formación y procesamiento del quimo. ¿Te acuerdas cómo era básicamente, cómo se forma el bolo alimenticio? Comes, quimo, kilo, y haces todo lo demás, ¿no? Entonces, una vez que se procesa el quimo, forma el kilo, y se va a tu estómago, y ya tu estómago, perdón, se va a tu intestino, y el intestino ya hace su procesamiento que debería hacerse, ¿no? Bueno, estas glándulas fúngicas como tal van a encargarse
de secretar dentro de las mismas determinadas sustancias, tales como el factor intrínseco de Castel. ¿Se acuerdan del factor intrínseco de Castel, que absorbe la vitamina B12? Tienes a las células principales u oxínticas. Y tienes también a las células parietales, que son las encargadas de secretar ácido clorhídrico. No, el ácido clorhídrico. Y dentro de lo que corresponde en estas glándulas gástricas, se van a dividir en tres regiones. Una es el istmo, que es la parte que está más arriba. Luego tienes el cuello, donde vas a encontrar a tus células parietales. Luego vas a encontrar la base, que vas a encontrar tus células principales u oxínticas. Bueno, ahí está justamente la que le iba comentando. Las células parietales oxínticas, las que secretan el ácido clorhídrico. A unas células principales encargadas de secretar el pepsinógeno, la renina, la lipasa, etc. Y las células musculosas, las células mucosas del cuello, que se encargan de estimular se encargan de secretar dos sustancias, la grelina y la leptina. Cada una de estas posee un efecto antagónico. Por su parte, la grelina estimula el apetito, eso que se te da hambre. Es por eso, chicos, que cuando se hace la cirugía bariátrica o la manga gástrica, se corta hasta el fondo gástrico, se corta todo hasta el fondo gástrico. Antes dejaban una porción del fondo gástrico y no bajaban de peso. ¿Por qué? Porque justamente la grelina seguía actuando. Le daba apetito, seguía comiendo, seguía comiendo, seguía comiendo. Pero si le quitas el fondo gástrico, le quitas las células mucosas del cuello, adiós a la grelina, ya no hay apetito y baja de peso. ¿Sí? Y la leptina, por su parte, es una hormona también encargada de provocar la saciedad. Aparte de la leptina que se encuentra en las células mucosas del cuello, también se encuentra a nivel del tejido adiposo. ¿Ok? A nivel del tejido adiposo, para que lo vayas teniendo en cuenta. Por su parte, también vamos a encontrar que las células mucosas del cuello van a secretar algo que es las células G para la gastrina. ¿Sí? Las células G, la gastrina. ¿Cómo puedo diferenciar células parietales, principales y mucosas del cuello? Las células parietales, como les mencionaba, se ubican más a nivel del cuello. Las principales están en la parte más baja de las glándulas, o sea, en la base gástrica. Por su parte, las células parietales oxínticas tienen una forma piramidal. Es más o menos como un triangulito. Y son acidófilas. En cambio, las células principales son más basófilas. Son más basófilas. ¿Ves? Entonces ahí pueden ver básicamente la diferenciación entre cada una de estas. Bueno, vamos a ver esto de acá. Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, si las células parietales oxínticas no cumplen su trabajo adecuadamente? Bueno, no se secreta el factor intrínseco de Castel, por lo cual no se absorbe la vitamina B12 y te da, ¿qué cosa? Anemia perniciosa. Anemia perniciosa. Ahora bien, ¿qué va a pasar después? Fíjense que hay una sinergia entre dos tipos de enzimas, el pepsinógeno y el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque el pepsinógeno es una forma inactiva, es una enzima inactiva, que va a, ¿qué cosa? Digerir proteínas. Entonces, ¿qué hace el estómago? Las células principales, por su parte, secretan pepsinógeno. Las células parietales secretan ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es importante para activar el pepsinógeno. El pepsinógeno se vuelve pepsina y esa pepsina finalmente es la que va a digerir las proteínas. ¿Sí? Va a digerir las proteínas. Luego tenemos bueno, ya mencionamos la leptina, ya mencionamos la grelina. Y ahora vamos a pasar esta hermosa tabla que tiene las principales diferenciaciones histológicas. A nivel del esófago, como veníamos comentando, es el único que tiene el epitelio plano certificado no queratinizado. En cambio, todos los demás, fíjense, cilíndrico simple, cilíndrico simple, cilíndrico simple, cilíndrico simple. Pero la excepción es el colon. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene más células caliciformes. Epitelio cilíndrico simple con células caliciformes en abundancia. Ahora bien, luego de eso vamos a encontrar que hay glándulas. A nivel del duodeno vas a encontrar las famosas criptas del Lieberkühn, con las denominadas células de Panet. En cambio, a nivel del colon vas a encontrar criptas del Lieberkühn también, pero ya no hay células de Panet. Ya no hay células de Panet.
Por otro lado, a nivel de la submucosa, ¿qué vamos a tener? No va a haber glándulas en lo que respecta el estómago, pero sí a nivel del duodeno. Glándulas de Brunner, que secretan moco y bicarbonato. En cambio, en el colon no vas a encontrar glándulas de Brunner a nivel de la submucosa. Y bueno, a nivel de la muscular externa, a nivel de la capa muscular, vas a encontrar esto que a nivel del cardias gástrico, a nivel del estómago, vamos a encontrar, aparte del cile, hay una capa más, que es la oblicuo interna. O sea, sería circular media, oblicuo interna y longitudinal externa. ¿Correcto? Pero todos los demás sí se cumple. Cile. Cile en el duodeno, cile en el colon. Aquí tenemos una lámina bien bonita de intestino delgado. Justamente esto, fíjense aquí las glándulas de Brunner, que están a nivel de la submucosa. Fíjense las vellosidades que posee el intestino delgado. No tiene muchas células caliciformes. Ahorita vamos a hacer una lámina de colon para que vean cómo está llena de esos puntitos blancos. Los puntos blancos que están acá, que son las células caliciformes. Bastantes células caliciformes. Bueno, aquí tenemos entonces la mucosa, la submucosa, todo es submucosa, la muscular y la serosa que debe estar por acá más abajo. Y sino que no se ve acá. Repito, mucosa, todo lo que está rodeando. Submucosa, todo está acá. Y luego, a nivel de la muscular, tenemos acá el músculo. Y acá tenemos, que no se ve acá la serosa. Bueno, en lo que respecta a lo que son el intestino delgado, vamos a encontrar que está dividido en duodeno, yeyuno e ilion. Y el principal diferencia es que el duodeno destaca por poseer a las glándulas de Brunner a nivel de la submucosa. Y a nivel histológicamente están denominados los pliegues de Kerckring, las vellosidades intestinales y las microvellosidades, que son estas de acá. Son estas de acá, que solamente se ven a nivel histológico. Ven acá. En lo que respecta a las células del epitelio mucoso intestinal, vas a encontrar tres tipos de células. Las células de Panet, las células M y los enterocitos. Enterocitos, chicos, absorción. No se complican la vida. Absorción, absorción, absorción. Y se encargan de formar a los kilomicrones. ¿Qué son kilomicrones? Son los aquellos encargados de transportar los lípidos, el colesterol, las grasas, y lo transportan al hígado, para que el hígado lo procese y se forme algo que es el VLDL, que es un tipo de colesterol. ¿Está bien? Vean, luego tenemos las células de Panet, que van a secretar una enzima bactericida llamada lisozima, defensinas y de factor de necrosis tumoral o TNF-alfa para los amigos, que van a ser los encargados de regular tu microbiota intestinal, de manera que no haya una disbiosis y te vaya a dar una infección, para saber qué cosa te vaya a dar. Luego tenemos a las células M, que son las que poseen micropliegues en lugar de vellosidades y se encargan de fagocitar antígenos luminales intactos y los transportan a las células presentadoras de antígenos. Brian, no te entendí absolutamente nada. Por favor, ¿lo puedes repetir? Sí, las células M son unas células presentadoras de antígenos, chicos, ¿ok? Que se encuentran a nivel de la cavidad de tu intestino. ¿Y qué va a suceder? Va a venir una bacteria que no está en tu microbiota intestinal, la célula M se lo va a engullir, va a viajar a través de tu epitelio y lo va a depositar y lo va a presentar a la célula presentadora de antígenos. Para que esta célula presentadora de antígenos, que puede ser una célula de Langerhans o un macrófago, ya haga su trabajo y empiece la cascada inflamatoria que todos conocemos. ¿Ya? Estas células M se van a encontrar principalmente en las placas de Peyer. ¿Dónde encuentro placas de Peyer? En el colon. ¿Sí? En el colon, intestino grueso. Justo hablando del intestino grueso, mencionábamos a las células de Panet y a los folículos, ¿no? Esos folículos que tienen bastantes linfocitos que conforman el ligal. Ahora bien, dentro de lo que corresponde al intestino grueso, se va a encargar de la reabsorción de agua y electrolitos y la compactación final de las heces. Ahora bien,
Fíjense bien esta parte de acá, está acá, ya les he colocado, que es la estructura general de la mucosa. Van a encontrar abundantes criptas de Lieberkühn y células caliciformes. Células caliciformes. Por favor, es importante la diferenciación de células caliciformes. Luego vamos a tener que la capa longitudinal externa del músculo liso no va a ser uniforme, puesto que, como sabrán por anatomía, el intestino grueso tiene tenias colónicas. Tiene tenias colónicas que van a formar las denominadas austras. Austras colónicas. Y finalmente tenemos al apéndice vermiforme. Vermiforme, que es una proyección chiquita del intestino grueso, que está justamente en su inicio, que conecta con el intestino delgado, y ese apéndice vermiforme es encargado de tener varias flora intestinal, y se encarga de formar ciertos componentes o ciertos componentes que ayudan a la digestión y que ayudan a mantener la homeostasis dentro de lo que corresponde el aparato intestinal, básicamente y principalmente el grueso. ¿Qué pasa si este apéndice se tapona, ya sea por alguna comida, algún fecalito o porque le da una infección? Se produce la apendicitis aguda, un signo de McBurney. Ese apendicitis aguda, si no se trata, puede perforarse y evolucionar a una peritonitis, que es básicamente la inflamación del peritoneo visceral. ¿Sí? Es el que recubre tus intestinos. Y algunas patologías, finalmente, para ya terminar, tenés el esófago de Barrett localizado en tu esófago, que es básicamente que hay una metaplasia, ¿pero de qué? Porque hay una enfermedad que se llama el ERGE. ERGE, enfermedad de reflujo gastroesofágico, el contenido ácido del estómago vuelve a tu esófago, las células se mueren, se matan, y va a producirte, ¿qué cosa? Un esófago de Barrett, que es un paso previo a la metaplasia o al carcinoma esofágico. ¿Está bien? Luego tenemos a la gastroparesia, que es básicamente un trastorno caracterizado por un retraso del vaciamiento gástrico, sin obstrucción mecánica. Va a ser básicamente encontrado en pacientes con diabetes crónica, otras lesiones del décimo percraneal. ¿Eso qué nos quiere decir? Que está afectado el plexo mientérico de Auerbach, encargado de la motilidad intestinal. Luego tienes a la lesión de, bueno, ese nombre nunca lo puedo pronunciar, dialofao. Ahí tienen la B. Luego vas a tener que es una arteriola submucosa de gran calibre aberrante que se va a encontrar en la curvatura menor del estómago, que sin embargo no se ha ramificado de la forma correcta y como se erosiona y es una arteria anómala, produce sangrado, produce hematemesis, una hemorragia digestiva alta. Y esa hemorragia digestiva alta, como secreta sangre, va a pasar a tu intestino. El intestino como buen absorbedor, como buen procesador de nutrientes y todo, lo va a digerir y esa sangre roja se va a volver negra. La sangre negra se deposita en tus heces formando la denominada melena. ¿Qué es la melena? Nada más y nada menos que las heces de color negro. ¿Sí? Heces de color negro. Luego, y finalmente, tenemos la enfermedad de Crohn, que es una infección granulomatosa transmural a nivel del ilion, a nivel del colon. La enfermedad de Crohn, chicos, se diferencia de otra enfermedad que es la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn da lesiones salteadas, parcheadas, como dicen, se va saltando de aquí para allá, de aquí para allá. En cambio, la colitis ulcerosa, que es otra enfermedad aparte, solo se restringe a la patología rectal. Rectal y parte final del intestino grueso. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el debut de esta enfermedad de Crohn? Va a ser una reacción inmune, básicamente por la enfermedad celíaca, que es básicamente la alergia a las personas que comen gluten, ¿no? Que comen el gluten, por ejemplo, el trigo, la cebada, el centeno. Y les da una alergia por comer eso y hacen un trastorno autoinmunitario. Y ese trastorno autoinmunitario ataca la pared colónica, la debilita y se forma la enfermedad de Crohn. Tratamiento de la enfermedad de Crohn, inmunomoduladores. Nada más. Bien, eso creo que eso sería. No sé si hay alguna preguntita referente a esto. Si no, ya estaríamos dando por culminada esta parte de la ponencia.
continuar con el repaso, vamos a entrar a ver, bueno, ustedes con Brian ya han visto lo que es la segunda parte de sistema digestivo, conmigo van a ver lo que es la tercera parte. Vamos a ver básicamente lo que es las glándulas anexas, lo que es hígado, páncreas y la vesícula. Entonces, a ver, vamos por acá. Empezamos con la primera pregunta, nos dice, respecto a la irrigación del hígado, ¿cuál es la proporción correcta de aporte sanguíneo y su origen principal? A ver, los leo. Láncense con alguna clave. Ya, dicen la C. ¿Alguien más se anima, chicos? Es complicado, ¿verdad? Mm. Sí, es correcto, la clave vendría a ser la C. El hígado, la irrigación que va a recibir es principalmente de la vena porta y el otro 25% va a recibir de la arteria hepática. Recuerden, de la vena porta va la sangre que va a recibir va a ser rica en nutrientes, mientras que de la arteria hepática va a ser principalmente sangre oxigenada. Listo, pasamos a la pregunta 2. Nos dice, en el ácido hepático, ¿cuál es la característica principal de los hepatocitos situados en la zona 3, cerca a la vena central? A ver, ¿qué me dicen aquí? ¿Cuál sería su clave? Ya, a ver. Entonces vamos a ver un poquito cómo era la organización del hígado. Recuerden ustedes que tenemos tres formas de organizar los lobulillos. Esta es una organización más que nada funcional. Tenemos el lobulillo clásico, el lobulillo portal y el ácido hepático. En el caso del lobulillo clásico, ustedes recuerdan que acá al centro vamos a encontrar a la vena central y en las esquinas lo que vamos a encontrar son las triadas portales, que vendría a ser ramas de qué? De la vena porta, ramas de la arteria hepática y las ramas del conducto biliar. ¿Qué más? Este lobulillo clásico se va a centrar más que nada en la, vamos a decirlo, en la oxigenación, por así decirlo. Mientras que este lobulillo portal, ¿cómo va a ser la organización? Va a tener esta forma triangular, donde en el centro lo que vamos a encontrar, ¿qué va a ser? Vamos a encontrar aquí la tríada portal. Y en los vértices vamos a encontrar a la vena central. Entonces, básicamente vamos a decirlo así, que nos va a mostrar cómo es que la bilis va a discurrir al centro, donde se encuentra el conducto biliar, ¿no? La bilis va a venir por acá. Tan, 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 tan. Y finalmente vamos a tener al ácido hepático. En el caso del ácido hepático, este ácido más que nada se va a asociar a una función de detoxificación y más que nada nos va a mostrar cómo es la perfusión del hígado. ¿Cómo así? Recuerden, a las esquinas, en el eje mayor, lo que vamos a encontrar a estas esquinas van a ser la vena central y en los vértices del eje menor vamos a encontrar a las triadas portales. Vena, arteria y conducto biliar. Lo mismo, vena, arteria y conducto biliar. Pero recuerden que también el ácido hepático va a estar dividido en tres zonas, en la zona 1, zona 2 y zona 3.
¿Qué es lo que caracteriza a la zona 1? A la zona 1 lo que le va a caracterizar es que va a ser la zona donde va a llegar mayor cantidad de oxígeno, donde va a llegar mayor cantidad de nutrientes. La zona 2, bueno, va a ser una zona intermedia, y la zona 3 va a ocurrir todo lo contrario. Tanto el oxígeno como los nutrientes va a llegar, digamos, un poco tarde. Entonces se va a encontrar un poco disminuido. Entonces, si ante una injuria, ante una lesión del hígado, empieza a haber necrosis, la zona que se va a afectar más va a ser la zona que va a tener menos oxígeno. Esa va a ser la zona que se va a afectar más. En este caso vendría a ser la zona 3. Zona 1, zona 2, zona 3. Zona 3, la que se encuentra más lejos. Entonces, volviendo a la pregunta, me dijeron que era la clave C, es correcto. Son los más susceptibles a la necrosis por hipoxia e intervienen también, ¿qué cosa? En la desintoxicación de fármacos. No solamente de fármacos, sino también cuando hay intoxicación por alcohol. Ya. Pero, ¿qué me dicen en la pregunta? La clave, perdón. ¿Son los primeros a recibir oxígeno y nutrientes de la sangre? No, esto lo corresponde a la zona 1. ¿Tiene mayor tasa de síntesis de proteínas plasmáticas y glucógeno? El glucógeno podría ser, pero síntesis de proteínas plasmáticas no, nada que ver. Y me dice, rodean directamente a la tríada portal y son los primeros en regenerarse. Esto tampoco, porque la zona 3 es más bien la que se encuentra más lejos. Las que rodean o están más cerca a la tríada portal va a ser de igual manera la zona 1. La zona 3, recuerden, es la que está más lejos. Ahora, pregunta 3. ¿Qué me dice? ¿Qué tipo celular del hígado tiene la función de almacenar vitamina A o retinol en estado normal, pero puede diferenciarse en miofibroblasto y sintetizar colágeno tras una lesión crónica como podría ser la cirrosis? ¿Cuál sería su clave aquí, chicos? Las clave B. Es correcto. Entonces, vamos a repasar un poquito. Tenemos aquí las células del hígado. Tenemos a los hepatocitos, que son los que se van a encargar de ¿qué? De producir proteínas, sintetizar vitaminas. A ver, entre las proteínas vamos a encontrar, por ejemplo, la albúmina, ferritina. Entre las vitaminas liposolubles, que ustedes no se pueden olvidar. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Se encargan de producir ¿qué cosa también? La bilis. ¿Qué forma van a tener los hepatocitos? En realidad tienen una forma, no siempre es hexagonal, podríamos decirlo también que tienen una forma poligonal. Y que si se dan cuenta, hacia los lados basales tiene estas microvellosidades. Estas microvellosidades van a formar parte cuando hay este intercambio tanto de nutrientes como de oxígeno, CO2. Por eso es que están estas microvellosidades. Ahora, vamos a ver que entre el hepatocito y el sinusoide, en este capilar sinusoidal, vamos a encontrar un espacio bien delgadito, que vendría a ser este de acá. Este espacio bien delgadito es el espacio de Dice. En este espacio de Dice es donde vamos a encontrar a las células de hito, a las células estrelladas. Estas células estrelladas, en su estado normal, van a almacenar vitamina A. Pero, ¿qué pasa cuando hay una lesión crónica persistente? Estas células de hito van a tener características de un miofibroblasto. Entonces van a empezar a producir otro tipo de sustancias, como cuál, como el colágeno. ¿Qué colágeno? A ver, chicos, ¿recuerdan qué tipo de colágeno empieza a secretar estos miofibroblastos? A ver, chicos, los leo en el chat. ¿Qué tipo de colágeno empiezan a secretar?
Ajá, ya. Colágeno tipo 3. ¿Y cuál más? Colágeno tipo 3 y tipo 1. Colágeno, estos dos. 3 y 1. ¿Por qué les menciono esto? Porque recuerden que en este sinusoide, este es un sinusoide de tipo fenestrado, es decir, que va a tener poros. Estos poros van a facilitar que haya este intercambio entre la de sangre, bueno, este intercambio de oxígeno y nutrientes desde la sangre hacia los hepatocitos. Estos poros me van a ayudar. Pero ¿qué pasa? Cuando se presenta esta lesión y estas células empiezan a secretar este colágeno, básicamente lo que van a hacer es tapar estos poros. Entonces, estos capilares, estos sinusoides ya no van a estar fenestrados, van a estar más, van a estar cubiertos. Y eso es lo que en parte va a dificultar que haya este intercambio gaseoso, este intercambio de nutrientes. Aparte que también esta secreción va a hacer que el hígado empiece a volverse más rígido. Por eso es que lo menciono. ¿Qué más vamos a encontrar en los sinusoides? Aparte de las células de Kupffer, que no se olviden que son macrófagos, vamos a encontrar también a las, a las células de P, que también son células inmunitarias, en realidad son linfocitos, son naturales. Ya, pasamos a la pregunta 4. Entonces, a ver, ¿qué nos dice? El hígado sintetiza la gran mayoría de proteínas plasmáticas, es correcto. Sin embargo, ¿cuál de las siguientes proteínas no es producida por el hepatocito? ¿Cuál vendría a ser su clave aquí, chicos? Los leo. ¿Cuál vendría a ser su clave en la 4? Mm, C, D me dice. Protección en ejercicio, ¿ya? ¿Qué sucede? El hepatocito lo que L, estas tres produce el que produce el hígado también son anticuerpos, pero lo que va a producir son globulinas alfa y globulinas beta. Estas de acá sí produce. Gamma globulinas no. Sí, vuelvo a repetir porque creo que se me fue el internet. Lo que no produce el hígado son las gamma globulinas. Produce globulinas de tipo alfa y de tipo beta. En el caso de las lipoproteínas, produce las VLDL, LDL y las HLDL. ¿Sí? Eso vendría a ser todo con la parte de hígado. Mm, algo más que también vamos a revisar es un poquito sobre las vías biliares.
Recuerden que entre hepatocito y hepatocito vamos a encontrar a los y varios de estos, y por eso es que van a discurrir qué cosa, la bilis. Y esta bilis, ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia los conductos de Hering. La importancia de estos conductos de Hering es que van a ser reservorios de células progenitoras hepáticas, y que luego de estos conductos de Hering se van a dirigir, va a discurrir la bilis hacia los conductos biliares intrahepáticos y luego finalmente ya al conducto hepático común. Eso más que nada. Entonces ahorita vamos a ver lo que vendrían a ser preguntas sobre la vesícula biliar. No me lo voy a resolver. Entonces, pregunta 5 me dice, histológicamente, la pared de la vesícula biliar se distingue del resto del tubo digestivo por carecer de... ¿Cuál vendría a ser su clave, chicos? La B me dice... No está nada complicado. La B, a ver si veía. ¿Alguien más se anima por otra clave? La C. Exacto. Muy bien, vendría a ser la C. ¿Por qué? Porque en el caso de la... Ustedes ya lo han visto esto con Brian, que en el tubo digestivo, desde el esófago hasta bueno, tienen el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Ustedes van a encontrar qué cosa, 4 capas. ¿Cuáles vendrían a ser? Una mucosa, una submucosa, una capa muscular y una capa serosa. Ahora, esta mucosa va a estar dividida en 3. Un epitelio, una lámina propia y la membrana basal. Esto se cumple desde el esófago hasta el intestino grueso. Pero ¿qué sucede en la vesícula biliar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Vamos a encontrar una mucosa? Sí, va a ser un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Pero va a carecer la capa que le sigue. Que vendría a ser la submucosa. Esta de acá. Y celular de la mucosa, esta se debería de encontrar acá. Los 3 en la mucosa. ¿Ya? Entonces, lo que va a carecer es la muscular de la mucosa y como tal la submucosa. Ahora, pregunta 6. ¿Qué me dice? ¿Qué hormona producida por las células enteroendocrinas del duodeno en respuesta a las grasas es el principal estímulo para la contracción del músculo liso de quién? De la vesícula biliar. Básicamente me están preguntando, ¿cuál de estas hormonas? Ok, es correcto, pero ahora yo les pregunto, ¿por qué no podría ser la secretina? Porque eso también lo habrán visto en la parte de intestino delgado. Mm, esta hormona va a estimular ¿qué cosa? La liberación de la bilis.
es producida por las células enteroendocrinas del duodeno, y esta hormona, su estímulo son las grasas. En el caso de la secretina, también son células que se van del duodeno, pero estas no responden a las grasas. Estas responden cuando el pH diferencia entre estos dos. Ahora, la gastrina no, porque para empezar esta se produce en el estómago, así que descartado. Y la insulina menos, no tiene nada que ver, esto lo vamos a ver en la parte de páncreas. Hasta ahí creo que vamos bien. Vamos a la parte final. Ahora vamos por el páncreas. Pregunta, ¿qué me dice? En el páncreas exocrino, ¿qué células son las responsables de secretar un líquido ácido bajo el estímulo de la secretina? Ajá. ¿Cuál vendría a ser su clave, chicos? Uh-huh. Correcto, muy bien. Vendría a ser la clave B. Vamos a exocrina. Esta porción exocrina más se va a relacionar a la función digestiva. ¿Qué más? Que esta porción exocrina va a estar compuesta ¿por qué? Por acinos. Ahora, vamos a tener dos tipos de células acinares, células centroacinares. De forma práctica, las células acinares van a secretar diversas sustancias como estos precursores de enzimas, como los imógenos, o también tripsinógenos, lipasas, amilasas, de tal manera que estas van a cumplir esta función una función catabólica de degradar. ¿Y qué más? Si lo vemos a nivel histológico, va a presentar abundantes gránulos, va a tener una región apical acidófila, creo que ya les había mostrado, por acá podemos ver los gránulos de estas células, y vamos a tener a las células centroacinares, que estas se van a encontrar rodeando, ¿qué cosa? Los conductos. ¿Qué conducto? El conducto de Bol. Entonces, tenemos acá células centroacinares y las células acinares son las que van a rodear. Las células acinares son las que van a secretar estas sustancias que van a ayudar a la degradación básicamente de lo que comemos. Todo esto va a secretarse hacia el tracto digestivo para que continúe con la degradación. Ya, entonces, hemos visto la porción exocrina. Entonces, nos dicen por las células secretar un líquido rico en bicarbonato que neutraliza el quimoácido bajo el estímulo de la secretina. Lo que les había mencionado, esta secretina responde cuando hay acidez. A ver, vamos a ver las otras células. Células acinares, células de ya. Acá, chicos, la clave no es la B. Acá la clave son las células acinares. ¿Sí? Acá, chicos, no es la B, son las acinares. Estas son las que producen. Las células centroacinares, las células de los conductos de Bol, estas no van a producir este líquido rico en bicarbonato. Estas no. Son las células acinares. Ahora, ¿también tenemos células de lotes de Langerhans? No, esto nada que ver, esto tiene que ver con la porción endocrina. Y las células enteroendocrinas, no, esto tienen que ver más que nada con el duodeno. ¿Sí? Entonces, ahora continuamos con la pregunta 8. Nos dice, en los islotes de Langerhans,
¿Cuál es el tipo celular más abundante y qué sustancia secreta principalmente? De todas estas células que vamos a encontrar en los islotes del año, las células alfa, beta, delta, las células PP, ¿cuál de estas creen que es la más abundante? La B, la B, la B, la B. A ver, vamos a ver. Parece que sí. Entonces, vamos a ver ahora la porción endocrina del páncreas. Esta porción endocrina va a estar constituida ¿por quién? Por los islotes de Langerhans. Ojo, tienen que, cuando ustedes van en su examen, tienen que ver esto, islotes. ¿Por qué? Porque todavía no estoy segura si ya han visto el tema de piel, pero en lo que es la piel, en la epidermis, ustedes van a encontrar a las células de Langerhans, que es distinto a los islotes de Langerhans. Ojito con eso. Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la porción endocrina del páncreas? Vamos a encontrar a las células beta, que van a predominar entre un 60 y un 80%. Y estas van a secretar la insulina. Entonces, tenemos también a las células alfa, que es la que le va a seguir en proporción. Las que más hay son las células beta. De ahí le siguen las células alfa. Estas células alfa, ¿qué hacen? Secretar el glucagón. Este glucagón, bueno, recuerden ustedes, ¿no? Que el glucagón se va a encargar de, digamos, utilizar el glucógeno cuando hay niveles bajos de glucosa en la sangre. Básicamente, el cuerpo necesita glucosa. ¿Quién se activa? El glucagón. El cuerpo tiene suficiente glucosa, tiene mucha glucosa y lo tiene que guardar en el hígado. Entonces, ¿quién se activa? La insulina. ¿Sí? Ahora, tenemos a las células delta. Estas células delta secretan la somatostatina. Esta somatostatina lo que hace es inhibir a estos dos de acá. Tanto a la insulina como al glucagón los va a inhibir para mantener lo que es la homeostasis. De ahí, estas son las principales. Las que van a encontrarse en menor cantidad van a ser estas células PP, que van a secretar un polipéptido pancreático y un poquito más se van a encontrar en la cabeza del páncreas. Y finalmente vamos a encontrar las células épsilon. Estas células épsilon van a secretar grelina. Recuerden que esta es la que aumenta el apetito. O bueno, como comúnmente se le conoce, ¿no? Es la hormona del hambre. ¿Qué más? A nivel histológico, ustedes recuerden, los islotes de Langerhans, ustedes lo van a ver un poquito más clarito, a diferencia de la porción exocrina, a diferencia de los acinos. Ustedes lo que ven acá son acinos. Y lo que van a ver al centro más clarito es el islote, son los islotes de Langerhans, es decir, la porción endocrina. ¿Qué más? Que en la periferia ustedes van a encontrar a las células beta. Perdón chicos, en la periferia ustedes lo que van a encontrar son las células alfa, un poquito más escasa. En la periferia ustedes encuentran las células alfa. Y al centro, en mayor cantidad van a encontrar a las células beta. Que en esta imagen se puede ver un poquito más definido. Las células beta vendría a ser todo lo de amarillito. Las células alfa, lo que encuentran de rosadito. Y por acá podríamos encontrar las células delta, que podrían ser estas blanquitas de acá. Son muy escasas, de hecho. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es lo más principal. Recuerden, lo que es más pálido es el islote y lo que ustedes ven de un poquito más acidófilo, un poquito más oscuro, va a ser la porción, los acinos, la porción exocrina. Entonces, ya para finalizar, vamos con la última pregunta. Dice, durante la síntesis de insulina en las células beta, la molécula de proinsulina es procesada en el aparato de Golgi antes de su liberación. Nos preguntan, ¿qué marcador clínico se libera en cantidades equimolares
es decir, de igual cantidad, junto con la insulina y sirve para medir la función de estas células. Vamos chicos, ¿cuál vendría a ser su clave? Ya, en este caso la pregunta me dice, a ver qué ABC. Ajá, péptido C. Esto es más que nada un marcador. Sucede que cuando el páncreas produce insulina, eh, en la misma cantidad de manera simultánea se va a producir este péptido C. ¿Y por qué es importante saberlo? En realidad también nos permite un poco diferenciar sobre la diabetes tipo 1 y tipo 2. Recuerden que en la tipo 1, tipo 2, ya. Recuerden que la diabetes tipo 1, ¿de qué se caracteriza? Que el páncreas como tal no produce insulina. Entonces, no hay insulina, este péptido C va a estar bajo. En cambio, ¿qué sucede en la diabetes tipo 2? Hay insulina. Pero, ¿qué sucede con esta insulina? Que hay una resistencia frente a esta insulina. Entonces, el páncreas está produciendo la insulina normal. Entonces, ¿qué va a suceder con el péptido C? Que este péptido igual va a estar normal o incluso se va a empezar a elevar. ¿Y por qué se empezaría a elevar? Porque por esta resistencia va a hacer que el páncreas diga, ah, ya, entonces necesito producir más insulina para que la célula pueda aceptar a la glucosa. Entonces produce más insulina, se empieza a elevar y lo mismo va a suceder con el péptido C. Más que nada es eso, la importancia de esta molécula. Y bueno chicos, eso sería todo con el repaso. Creo que ya conmigo termina lo que es la parte